La contratación estatal en Colombia tiene soporte constitucional como un instrumento irreemplazable que utiliza la función pública para el cumplimiento de los fines del Estado, que no es más que el interés general de la comunidad. Y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. De aquí se desprende el desarrollo legal de la contratación estatal en Colombia, que se concreta en la Ley 80 de 1993, que luego fuera modificada por la Ley 1150 del 2007. El proceso de la contratación pública comienza con macroprocesos de planificación, presupuestación y la contratación propiamente dicha. Desde la óptica de Gómez Vizcaíno, un experto, todo el proceso contractual inicia con la fase de planeación que da como resultado el plan de desarrollo institucional. De este plan de desarrollo institucional se desprenden las estrategias, los programas y los proyectos. Proyectos que a su vez se ven ejecutados a través de la contratación que realizan las entidades públicas en Colombia. De este modo, el proceso de contratación no escapa al principio de planeación, ni viene a ser la excepción. Es así entonces como el proceso contractual tiene 4 etapas, que son planeación, etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. El concepto de planificación es el proceso de diseño y selección de objetivos, metas y acciones acordes a la visión para el logro de resultados. Su producto es un plan que contiene políticas, programas, cronogramas y presupuestos. Es una proyección realista y verificable. Luego entonces es válido preguntarse cuál es la importancia de la planificación en la contratación estatal. La respuesta es pues que la planificación específicamente en lo contractual es la base del proceso contractual mismo, es también su soporte fundamental en el contrato y el trámite del mismo contrato. Permite también que el contrato se ajuste a las necesidades de la entidad. De igual modo, convierte al contrato en instrumento para el cumplimiento de la misión de la entidad. ¿Cuáles son los productos de la planeación? En resumen, son los siguientes: los estudios previos, el registro en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, registro único de precios de referencias, determinar los permisos, licencias y autorizaciones requeridos cuando haya lugar, determinación del impacto social ambiental, si lo hay, consulta sobre impuestos, análisis de mercado, elaboración del presupuesto, determinación del sistema de precios, selección de la forma de pago, estimación de los costos por ajustes e imprevistos, determinación y procedimiento de selección del contratista, verificación de la apropiación presupuestal, programación de la contratación y programación del desarrollo del contrato. Buen día, les habla Ana María Londoño. Siguiendo con el tema de la importancia de la planificación en los contratos estatales, vamos a ver lo referente a exigencias reglamentarias en la etapa de la planificación. La planeación dentro del proceso contractual es lo que va a determinar si el contrato va a ser exitoso. De esto depende mucho que el contrato se lleve a buen término y que se dé cumplimiento de acuerdo con lo que se programó
se planeó y se proyectó. Por tal motivo, hay varias normas que hablan al respecto. En el día de hoy les voy a hablar sobre el artículo 8º del decreto 2170 de 2002, en el que establece el tema de los estudios previos y reza de la siguiente manera. En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, recordemos que esta Ley 80 es la que rige todo el tema de contratación a nivel de nuestro país. Los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información. Como primera medida nos piden que quede claramente establecida la definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. Seguido a esto, la definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad. Es decir, si necesita de un proyecto, un estudio, un diseño, un prediseño, una compraventa para poder adquirir o llevar a cabo el contrato que se tiene planeado. También es necesario tener claras las condiciones del contrato a celebrar, es decir, cuál va a ser su objeto, el plazo y el lugar de ejecución del mismo. Nos pide que determinemos el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato, es decir, que la entidad pueda y cuente en el momento de llevar a cabo el contrato con los recursos que van a permitir garantizar que este puede llevarse a buen término. Finalmente, nos habla sobre el análisis de los riesgos de la contratación y, en consecuencia, el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. Hay otro documento que nos habla sobre estas exigencias. Se trata del Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual Pública del Departamento Nacional de Planeación, en el cual se afirma que la administración pública podrá celebrar contratos solo en la medida en que verifique con certeza lo siguiente. Como primera medida, que el contrato se ajusta a las necesidades de la entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado. Es decir, si no está dentro del objeto social o de las funciones que la entidad debe realizar, debe justificarse muy bien cuál sería el motivo por el cual debe celebrarse este contrato. El contrato debe estar ajustado y amarrado al objeto social de la entidad. Debe garantizar que la entidad disponga de los recursos suficientes para solventar las prestaciones que se dejarán a cargo del contratista. Por otra parte, nos pide que se verifique si se cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir sus condiciones. Nuevamente nos habla del objeto, el plazo, el valor, y aquí además se incluyen las especificaciones técnicas en que el contrato debe ser ejecutado. También nos pide que se verifique si se conocen los riesgos que implican para las partes la ejecución del objeto contractual, y que en la minuta del contrato quede claro por cuenta de cuál de estas partes van a correr estos riesgos. También que se establezca si se han obtenido los bienes necesarios para la ejecución del contrato, es decir, predios, equipos, edificaciones, si se cuenta con los permisos y licencias que demanda la iniciación o ejecución del contrato o se ha dado inicio al trámite para su obtención oportuna de acuerdo con el cronograma de ejecución contractual, y si se ha definido el esquema para hacer seguimiento y control a la actividad del contratista.
En cuanto a la falta de planeación del contrato, esto se trata de la causa que relaciona los daños antijurídicos que surgen durante la etapa de definición de los requerimientos de una contratación, específicamente en lo que se refiere a la identificación de las necesidades del contrato por la entidad, los recursos presupuestales disponibles para su financiación, su ajuste al plan de necesidades y al plan de compras de la entidad, así como la elaboración y alcance de los estudios y diseños previos, es decir, estudios y diseños técnicos, económicos y jurídicos que son necesarios para la contratación en particular. En cuanto a la falta de planeación, se pueden citar como principales evidencias las siguientes. Los errores cometidos por la entidad en el momento de definir la naturaleza jurídica del contrato que se propone celebrar, así como el procedimiento de selección que se aplicará. Este es uno de los errores más comunes. Las prórrogas de los términos definidos en los pliegos para las diversas etapas del procedimiento de contratación. Por ejemplo, cuando se fija un cronograma de actividades para el procedimiento licitatorio que no es cumplido por la entidad y se abre espacio al oportunismo de los proponentes para reclamar por sobrecostos, es decir, revisión de precios originados por el retardo, o para sustraerse al carácter vinculante de su oferta. Y finalmente, la realización de obras o servicios no previstos en el contrato o de mayores cantidades de obras, bienes o servicios que son consecuencia de la precariedad de los estudios previos, pero que ordinariamente se presentan en la ejecución del contrato. Como podemos observar, el éxito de un contrato depende en gran medida de la planeación durante la etapa previa, mediante la cual deben quedar establecidas las condiciones en que se desarrollará el contrato con el fin de que no haya lugar a imprevistos o improvisaciones de último momento durante su ejecución o incluso a tener que declarar desierta la oferta. Muchas gracias por su atención. Conclusiones sobre consecuencias de planeación contractual. Finalmente, se puede concluir que solo una adecuada planeación puede asegurar un cabal cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción de las partes. En esta se determinan las necesidades de la entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado. Se dispone de recursos suficientes para solventar las prestaciones que se dejarán a cargo del contratista. Se cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y jurídicos del contrato. Se conocen los riesgos que implica para las partes la ejecución del objeto contractual y se asignan la minuta respectiva por cuenta del cual de estas corren ha obtenido los bienes, predios, equipos, edificaciones, permisos y licencias que demanden la iniciación o ejecución del contrato, o dado inicio el trámite para su obtención oportuna de acuerdo con el cronograma de ejecución contractual y se define el esquema para hacer seguimiento y control a las actividades del contratista. Por otro lado, queda claro que una planeación inadecuada se verá reflejada en el desarrollo del proceso de selección o durante la ejecución del contrato, en hechos tales como la declaratoria desierta de la licitación, la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, la necesidad de ajustar el contrato a la realidad del bien, servicio u obra contratada y el reconocimiento de los mayores costos en los eventos en que haya lugar por demandas cuantiosas contra el Estado. Muy buenas, los saluda Luis Carlos Reyes, estudiante del curso de Contratación Estatal dentro de la especialización en Gestión Pública. Como hemos venido conversando sobre la importancia de la planeación en los procesos contractuales, tomaremos como ejemplo un contrato estatal y en él veremos la importancia de los procesos de planeación. El contrato sobre el cual trabajaremos es el contrato número 777 del año 2015, celebrado entre la Alcaldía Municipal de Bello, Antioquia en calidad de contratante e Import RZ SAS en calidad de contratista. Este contrato tuvo como objeto el suministro de uniformes y delantales para los docentes de las instituciones públicas educativas del municipio de Bello, Antioquia. Sea lo primero señalar que todos los procesos contractuales requieren de una etapa precontractual, en la cual una unidad ejecutora, esto es la dependencia interesada en realizar un proceso contractual, realiza los estudios previos, de los cuales, de acuerdo a la conveniencia y oportunidad, se justifica la necesidad de la contratación. En dichos estudios previos se plasman las condiciones mínimas sobre las cuales se va a realizar el proceso contractual, y vemos aquí la importancia que tienen los procesos de planeación, toda vez que dependiendo de lo que se proyecte en los estudios previos, se realizará el proceso contractual. Posterior a ello se realiza una invitación pública,
En dicha invitación se llaman a personas naturales y jurídicas que se sientan en las condiciones de realizar el objeto de la contratación a presentar propuestas, y esta es la segunda etapa, que se denomina presentación de las propuestas. Como ya se ha dicho, las personas que se encuentren habilitadas y crean que cumplan con las condiciones para desarrollar el contrato presentan tus ofertas para el proceso contractual. Posterior a ello, se hace el cierre de la invitación para la presentación de las propuestas. Esto se realizará en un día hábil, lo cual se hace a través de un acto administrativo debidamente motivado y notificado a las partes interesadas. Luego, de acuerdo a lo que se plasmó en los estudios previos, se selecciona al contratista. Esta es la segunda gran importancia de los procesos de planeación, ya que todo lo plasmado en los estudios previos nos sirve para saber cuál es la mejor oferta que puede realizar el contrato. La selección de la mejor oferta también deberá realizarse a través de un acto administrativo debidamente motivado y notificado a las partes, para lo cual deberá tenerse en cuenta las condiciones y obligaciones que ya se han descrito en los estudios previos. Nuevamente se resalta la importancia de los procesos de planeación, ya que en los mismos se establecieron de qué manera la oferta cumple con lo requerido y la posibilidad para su selección. Seleccionada la mejor oferta, se adjudica el contrato a la persona que la haya presentado y se procede a la ejecución del mismo. Esta adjudicación también se realiza a través de acto administrativo debidamente motivado. La ejecución formal del contrato comienza con la suscripción del acta de inicio, firmada por los representantes de las partes y por el supervisor del contrato. Como se ha señalado, el proceso de planeación es el elemento transversal a todo el proceso contractual. Debido a lo que se plasma en los estudios previos, se refleja posteriormente en la necesidad de la contratación, la justificación de la misma, el objeto a contratar, las obligaciones de las partes, la duración y término del contrato y su amparo presupuestal. Concluyendo, la planeación en los procesos contractuales es la hoja de ruta y el procedimiento que permite prever y medir la importancia de la contratación y la forma de ejecución del mismo. Agradezco su atención